Amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos todos a La Noche al Día, la revista informativa más completa que tiene la televisión dominicana. Una superproducción del licenciado Ángel Puello, el más completo y diverso de los productores de cine y televisión de la República Dominicana. Es para nosotros un placer llevar esta producción a través de lo que son los sistemas de cable que brindan su señal a nivel nacional. En las operadoras regionales llegamos a través del satélite Intelsat 14, una cobertura que abarca todo el territorio dominicano y todo el área del Caribe, lo mismo que todo el continente americano y la mayoría de países europeos. A nivel mundial, este programa y la programación completa de Bajo Techo TV llega a través del portal www.bajotecho.tv en una imagen de alta definición para que usted tenga mayor deleite visual y pueda apreciar con más plenitud lo que es el contenido de este medio de comunicación. En las principales redes sociales habitamos con fines interactivos y nos cumple como siempre recordarles que ustedes tienen a su entera disposición un portal informativo. Es Bajo Techo Digital y a través de él usted se mantiene al tanto de todo el acontecer nacional e internacional. Es un periódico digital que se actualiza constantemente con las noticias que están ocurriendo en el acto. Una manera de que usted pueda salir a la calle y tenga un tema de qué hablar y no ande pasando vergüenza por ahí porque usted no sabe lo que está pasando. Eso es muy triste. Y más si va a salir con la novia y usted se pone aburrido porque no tiene tema, también lo botan. Entonces, usted se entera de todo en Bajo Techo Digital. Esta noche ya corresponde al martes 2 de mayo del año 2017. Recuerden que ayer era lunes, para que se ubiquen mentalmente que la semana va a ser un poco más recogida. Como siempre, para nosotros un gran honor compartir esta producción con el licenciado Daniel Pou. Y de entrada, pues Daniel nos ha traído un invitado de lujo, que aquí regularmente, mi general, no traemos invitados. Aquí traemos personas allegadas, amigos y gente que nos ayude a trabajar, y entonces en realidad eso es lo que viene. Pero como Daniel insiste de que no, que usted viene como invitado, pues yo le voy a seguir la corriente, porque él no sabe que usted es de aquí. Sí. Él no sabe que usted es lo que inauguró este canal. Pero que me iba a quejar ya. Ah, no, me iba a quejar porque tengo tiempo que no venía. Sí. Y realmente, ¿por qué no decirte que la convocatoria, acompañada de Daniel, que es una persona a la que yo no solamente respeto, sino que admiro, y además que nos une, se puede decir una vieja amistad por lo generacional, ¿verdad? Ciertamente. Sí, tenemos muchos amigos en común, y entonces la defiero con mucho gusto para compartir el tiempo lluvioso que nos aqueja, bueno, que sí. Me recuerda, tú sabes que los historiadores siempre están buscando datos de coincidencia, sí. Me recuerda la niega de Moncáceres, sí. Que precedió la famosa crisis aquella de la pacificación de la línea noroeste, y que era la niega porque era un tiempo así, me imagino yo, un tiempo muy parecido a esto, que llovía todos los días y complicó la línea que nunca llueve, ¿verdad? Nunca llueve, sí, definitivamente. Y entonces, de más está decirte que estoy con mucho gusto aquí, en mi casa. En su casa. Yo soy un habitué de no es a Daniel, usted se lo tiene que decir, porque él dijo, mira que vamos a traer como invitado a José Miguel Soto Jiménez. Digo yo, no, pero perdón. Sí. No es un invitado. Pero general, eso se llama psicología proyección, ¿sabes? Sí, es verdad. Es verdad, pero yo defiero con mucho gusto y ante todo un saludo muy dominicanista para ustedes y para toda la teleaudiencia. Bueno, pues yo le cedo a Daniel que pues inicie el programa. Cederme a Daniel es un compromiso. No, para nada. Bueno, lo malo de esto es que el general y yo tenemos tantas cosas de qué conversar, sí, pero vamos a empezar por lo más fresco, lo más reciente. Sí. El cuerpo diplomático dominicano ha sumado a su haber un hombre de la talla del general retirado José Miguel Soto Jiménez. Eso es lo malo, no tener que entrevistar amigos. Pero nada, pero ciertamente, hombre culto, con conocimientos profundos de las relaciones internacionales. Lo digo porque hemos debatido muchos temas juntos en diferentes escenarios, y por demás
lo ha designado en un país que es sumamente importante para la República Dominicana. La mayoría de los dominicanos no se imaginan la colaboración y solidaridad de Taiwán con República Dominicana. Y les voy a decir dos casos fundamentales. En el área agrícola, el apoyo de Taiwán a República Dominicana ha tenido un impacto de trascendencia en la renovación de técnicas y métodos de cultivo, aprovechamiento de aguas y demás recursos naturales. A lo que se le suma la facilidad que le ha dado Taiwán a República Dominicana para la adquisición de equipos agrícolas de tecnología alta, pero de muy fácil mantenimiento, porque en eso los taiwaneses son maestros. Y las calles dominicanas están repletas de vehículos taiwaneses, que son los famosos Hyundai, que es uno de los mejores vehículos utilitarios que tiene nuestro parque vehicular. Sí. Con un vehículo económico, con una mecánica muy simple, pero de alta calidad, y que además ha tenido un impacto social importantísimo. Ha sido uno de los peldaños del ascenso social en República Dominicana entre los que no andaban a pie y los que tienen vehículos. Así es. A eso se le debe sumar también el apoyo comprometido, incondicional y podríamos decir impensable que ofreció el gobierno de Taiwán al establecimiento del sistema 911. La donación de ambulancias, de motocicletas, de vehículos. Le acaba de donar un edificio tecnológico al Ministerio de Relaciones Exteriores. Al Ministerio de Relaciones Exteriores. Un edificio tecnológico. Sí. Donado. O sea, Taiwán es prácticamente nuestro mecenas en el área de avances de elementos de la agenda nacional que son de alto costo y que muchas veces el Estado Dominicano no cuenta con los recursos para poder cristalizarlos. Pero ahora tendremos un embajador que estoy muy seguro va a afianzar, a consolidar y acercar ese nivel de intercambio que tiene República Dominicana con Taiwán. Bueno, y aparte de eso, conociéndolo, y me excusan por esta presentación tan extensa, hay que recordar que el general Soto Jiménez, siendo un oficial muy joven, estuvo en Taiwán. Así y pues tiene conocimientos de cómo es la mentalidad taiwanesa, la cultura, sus costumbres, y eso es importante. Bueno, pero lo primero que debo hacer es agradecer esa presentación, pero además decirte que me robaste el discurso, porque los puntos que tocaste, y es una costumbre ya en los eventos que hemos participado juntos, muchas mesas redondas y eso, ¿verdad? Sí. Nosotros casi siempre parecemos coincidir, ¿verdad? Como si coordináramos. Como si coordináramos, y no hay tal cosa. Pero tú has dicho una gran verdad, y ese es el prontuario, que la palabra tiene mala fama, que hay que señalar, esas relaciones. En otro programa alguien me habló, quizás con un dejo de perjuicio, de que esas amistades vienen de la dictadura de Trujillo y la relación que había con el generalísimo Chiang Kai-shek, y es verdad, por allá por la década, principio de la década de los 50. De los 50. Pero hay que señalar que eso se ha mantenido durante todo este tiempo. Sí. No solamente cuando Taiwán es lo que es hoy en términos de calidad, sobre todo en el proceso de producción y muchos otros aspectos, sino también en la forja de nuestra democracia. Y podemos decir que ha sido un continuo en todos los gobiernos de la democracia. Sí. Taiwán ha estado presente sin ningún tipo de... Y quizás los puntos que tú señalaste, que son muy apegados a la verdad, tenemos que decirle que una gran representación es la del actual embajador de Valentino Tan y su equipo de trabajo, que vive empeñado, enfrascado en robustecer eso que tú dices. Y es una palabra que yo uso mucho, una idea que yo uso mucho. Yo siempre hablo de que mi papel allá no es solamente afianzar las relaciones, que es un discurso bastante socorrido, sino expandirla. Y yo creo que
no solamente en el plano de la reciprocidad, sino también de eso que tú dices, del mecenazgo, de agradecimiento activo, sobre todo en una época en que la diplomacia ya no tiene ese matiz que tenía desde el punto de vista político. Tiene un matiz político, pero sobre todo hay que hablar ahora de la diplomacia, como se hablaba en la Primera y Segunda Guerra Mundial, de la diplomacia de la mantequilla. Correcto. Sí, y lo más importante es el intercambio comercial. Me recordó Chamberlain. Sí, exactamente. Pero sobre todo en dos figuras. La primera es, y es algo que tú conoces muy bien, y yo creo que lo hemos comentado, y es que Japón, en los años 50, a finales de los años 50, Taiwán era más pobre que nosotros. Sí, en términos reales. Pero, fíjate, yo quiero hacerte el símil de Japón y después lo que llamaron los tigres asiáticos. Yo recuerdo que en la época de los 70, hablar de Japón era hablar de gran producción, pero de poca calidad. Dije bien la figura aquella del cookie cat, ¿verdad? Los productos Made in Japan, ¿verdad? Sí. Tenía, bueno, pero eso fue cambiando. Y ahora tenemos Made in Taiwan. No, tenemos la calidad de Japón. Ya no solamente, que por cierto, yo no sé si se acuerdan, un estudio que se hizo de por qué ese crecimiento en la calidad en la industria japonesa. Se hizo un símil con los Estados Unidos. Y la razón a que se llegó es que el 47% de los obreros norteamericanos, de los obreros fabriles, eran bachilleres. Y que en el Japón el 100% eran bachilleres. Ahí se pretendía enlazar. Bueno, pero el mismo proceso pasó con Taiwán. Taiwán comenzó siendo también, ¿verdad?, grandes productores bajo una disciplina increíble que yo conocí como teniente. Estoy hablando de disciplina ciudadana. Sí, estoica. Bueno, pero ya no se puede hablar, como tú has señalado, de los productos taiwaneses de mala calidad, no, sino de altísima calidad, sobre todo en la tecnología de punta, porque desde la época de los 80 ya teníamos un Taiwán gran productor agropecuario y además de lo que se llaman los frutos del mar, etcétera. Pero ahora estamos hablando de todos los productos cibernéticos, de la tecnología de punta, y además uno de los más grandes fabricantes de maquinarias para empresas. En ese sentido, entonces, hay que señalar que que Taiwán tiene mucho que aportar, no solamente como lo ha venido haciendo, son innumerables los aportes que hace permanentemente y focalizados, sino también en otras áreas que son, tú mencionaste el 911, ya ellos tienen un sistema superior al 911, donde implican la tecnología biométrica, etcétera, y la vigilancia. Sí. Bueno, pero hay robotizada. Hay muchos otros factores en el mismo campo de la seguridad ciudadana, debido a su experiencia también desde los años 70, donde ellos han podido mantener altos grados de seguridad ciudadana, ya sin la parte política que había descendiente de del gobierno de Chiang Kai-shek y su hijo Chiang Ching-kuo. Claro. Entonces ya tenemos que hablar de todo eso que se deriva, de toda esa experiencia. Hay que aclarar que justamente cuando Chiang Kai-shek se establece, no se establece con lo mejor de China. Claro. Todo aquel mercenario y persona que tenía que salir de China. Y aventurero. Aventurero, sí. Porque había tenido los enfrentamientos con el Partido Comunista Chino y sí. Mao Zedong, pues cogió para allá y tuvieron que fundar un país con una heterogeneidad de personas increíble. Incluyendo los nacidos, los aborígenes de Taiwán. De Taiwán. Bueno, sí. Pero yo pienso también que uno de los puntos más importantes ahora es el caso de la preservación del medio ambiente. Ellos han hecho milagros con la preservación. Sí. Y aportes insuperables. Y aportes insuperables. Y entonces tenemos en ese mismo orden lo que es la organización laboral. Y hay números que tú manejas, que ustedes manejan, que deben conocerlo. Por ejemplo, estamos hablando
de una nación que tiene, creo que está en cuarto lugar en cuanto a reserva de dólares del mundo, ¿verdad? Del mundo, sí. Del mundo. Y entonces también esta simple cima, creo que estamos hablando de 25,000 millonarios que hay en Taiwán. Lo que quiere decir que está distribuida. Que no solamente debemos pensar en lo que nos puede ayudar Taiwán como nos ayuda, sino también hay productos que son de interés de Taiwán, por ejemplo, el café, el café orgánico, el cacao orgánico. Sí. Estamos hablando también del tabaco, o sea que hay muchas áreas. Y para no decirte lo que es la producción esta porcina y la avicultura, que en Taiwán es maravilloso, pero mira, los frutos deshidratados. Los frutos deshidratados. Que nosotros lamentablemente en los años 80 intentamos empezar a explotar ese rubro, pero lamentablemente aquí había que proteger a 2 productores de latas que no calificaban en el mercado internacional. Sí. Y otro renglón que se puede decir que fue tradicional en una época, sobre todo de la exportación a Europa, que es el banano. El banano. Ellos son no grandes consumidores de plátano, sino de banano. De banano. De banano que lo usan para muchísimas cosas. Que competimos con el banano canario. Sí, ahí yo iba precisamente en mi general, porque precisamente hoy vi la suscripción de nuestro señor canciller con el Centro de Exportaciones para crear, ¿verdad?, un vínculo en la diplomacia que entre ya a un rol del mundo en el que vivimos, el mundo del consumismo. Sí. Y eso, pues, lógicamente, yo digo que ya usted iba apuntando hacia allá. La diplomacia de hoy ya no es una simple relación política, ya envuelve más a profundidad una relación comercial. Sí. Y hasta donde yo sé, conociendo al general Soto Jiménez, que ya usted tiene estudiado una serie de cuestiones de lo que va a ser su gestión como embajador en Taiwán. Bueno, fíjate, parece hecho como anillo al dedo. Ajá. Y les traje ahí mi último libro, Geopolitiqueando. Yo fui profesor de geopolítica por muchos años en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas. Y entonces tiene que ver mucho con eso. Hay que comprender. Eso que nosotros decimos, que el énfasis es en el intercambio comercial, es un derivado fundamental de una nueva categoría, de un nuevo influjo en la geopolítica, que es precisamente el intercambio comercial de esos espacios virtuales, llámese mercado, que ya no simplemente es la lucha por los espacios, sino la lucha por los mercados, la lucha por los mercados y por los espacios de comunicación. No se baraja todo ese mundo de las comunicaciones, inclusive no solamente, sino también de las comunicaciones satelitales, etcétera. Entonces, fíjate que es un enfoque, mi libro es un enfoque, no solamente que podría servir de libro de texto debido a mi experiencia docente, sino de esa realidad. Esa categorización de que tú hablabas hoy sobre ese evento en la Cancillería, se deriva prácticamente de eso. Esa tendencia. De ese enfoque. Y es un fruto práctico de la globalización y del día a día. Entonces, en esa materia hay mucho que hacer. Yo pienso que el ingeniero Vargas Maldonado lo ha enfocado, vamos a decir, adecuadamente, porque yo de hecho pienso que la diplomacia es la más ingerente y es la que tiene la mayor facilidad de penetración para poder conectar, para poder tramitar y para poder implementar esos intercambios de una manera eficiente. Sí. Ahora, mi pregunta, ¿ya usted estudió si ellos nos mandan más de lo que nosotros les vamos a mandar? Bueno, indudablemente ellos nos mandan más, pero esas son de las cosas, esas son de las cosas que hay que ensanchar. Y te voy a comenzar no solamente por el mundo del intercambio comercial. Yo te voy a hablar, por ejemplo, del intercambio cultural. Nosotros, si ustedes recuerdan, recibimos frecuentemente el ballet chino, la ópera china y una serie de gente que viene aquí. Pero nosotros hemos sido parcos en todo este tiempo de enseñar la cultura dominicana a Taiwán. En una época de crisis de la región. Hay una crisis en esa región, sí, en el mar de China, etc. La gente tiene muy mala opinión de cuando hay crisis, la gente existe el temor, etc.
pero no sabe que también las crisis fomentan grandes oportunidades. Y ahí entra entonces otro factor que nosotros no hemos explotado lo suficiente con Taiwán, que es el turismo de alta calidad. De alta calidad. Sí, de alto standing. Exactamente. Entonces, yo pienso que ahí hay un gran trabajo que hacer. Pero la trascendencia de ese evento de esta mañana tiene que ver con un problema organizacional del Estado Dominicano, que no simplemente es la duplicidad de funciones, sino la funcionalidad misma. Y la desarticulación. Sí, yo siempre recuerdo algo que se me enseñó a mí en la escuela militar, sobre todo en el nivel de Estado Mayor, que hablaba precisamente de ese tópico. O sea, el asunto no es hacer muchas cosas con un mismo fin, ¿verdad? La definición mientras con menos cosas logramos el fin. La definición moderna de eficiencia es lograr la excelencia al menor costo posible. Y entonces eso es lo que tenemos, que hay muchas entidades del Estado que hacen cosas y la hacen por su lado. Yo creo que eso que se hizo hoy con el asunto de las exportaciones es lo más práctico. Sí. ¿Por qué si tenemos una sede, una representación, no usar esos recursos? En vez de duplicarlo con mudar una oficina. Pero ahí está la embajada y en la mejor disposición de hacer eso, de hacer un negocio. Pero hay otros campos. En el campo, por ejemplo, del mismo medio ambiente o del turismo. Eso de una oficina independiente de turismo, no, debe estar dentro de los esfuerzos de la sede y del trabajo cotidiano. Esa es la visión integral moderna de las políticas públicas. Claro. O sea, ya ningún Estado puede, con una sola instancia, dominar todos los influjos de las relaciones con la sociedad y con los demás países. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que articula un espacio de interacción, de especialismo, y ese espacio actúa de manera conjunta con los propósitos diferenciados, pero sin perder el objetivo fundamental. Claro, y resulta más barato. No, pero resulta mucho más barato, más pero eficiente. Pero usted utilizó el término más preciso que puede darse, la eficiencia. La eficiencia, claro. Pero mira, yo creo que eso podía aplicarse, tú lo insinuaste ahorita, a nivel de todo el Estado. De todo el Estado. De todo el Estado. Y yo creo que es la única manera de lograr la eficiencia. Mira, una de las cosas que a mí más me provoca hilaridad aquí es cuando yo veo dos instituciones del Estado firmando acuerdos. Sí. Pero por Dios, es que el Estado es uno solo. Y el Estado lo que hace es que está dividido en ministerios o departamentos. Claro. Pero todos deben de trabajar. De acuerdo a su especificidad. De acuerdo a su especificidad. Pero todos los esfuerzos, porque entonces aquí el problema está que la razón histórica del Estado Dominicano es lo que desnaturaliza la posibilidad de eficacia y eficiencia del Estado. ¿Ustedes saben por qué? Porque el Estado Dominicano se fundó para distribuir cuotas de poder. Claro. Y ahí es que viene. Eso viene desde la época de la montonera. De la montonera, sí, claro. Que había gente había caudillos que eran ñoños con las aduanas, ¿verdad? Sí, había otro que con Hacienda, el otro con el tema agrícola, etc. Pero general, mire, también hay un tópico que ya usted lo refirió y que hoy en día pues constituye, vamos a decir, uno de los puntales de esta gestión de gobierno. Pero es un puntal del desarrollo de todo país, que es la parte educativa. Sí. Yo pienso que Taiwán tiene un modelo educativo que bien puede, ¿verdad?, recogerse y tratar de aplatanarlo dentro de lo que sea posible. Sí. Porque precisamente, cosas de la vida, esa parte de la que nos estamos refiriendo, Japón, China, todo ese conjunto de países por ahí son los que están dominando en lo que es la capacidad del conocimiento. Sí, que se quiere hacer un símil con el autoritarismo, con los tigres asiáticos. Uh-huh. Yo prefiero no hacerlo así, aunque el origen está basado en el autoritarismo, porque hay que pensar que hay culturalmente, por ejemplo, en el caso de los pueblos árabes, meter la democracia
ha sido sumamente difícil por razones culturales. Bueno, pero lo mismo pasa en Asia. Sin embargo, eso es un proceso que se está revertiendo positivamente. Por ejemplo, vamos a poner el caso de Vietnam. Sí. Vietnam está practicando ya el capitalismo de Estado. Sí. Claro. Y está en el juego. Y lo mismo podías tú decir de Corea del Sur. Pero el caso más interesante es el caso de Singapur. Sí. Singapur es un caso excepcional. Excepcional. Hace apenas 40 años, y estoy hablando de mucho tiempo para la realidad, Singapur era mucho más pobre que nosotros. Sí, una aldea. Una aldea. Sí. Entonces, ¿cuál es el sentido? Yo prefiero eso del autoritarismo. Pobreza extrema, un país de pobreza extrema. Pero yo creo que todo está en la disciplina. Y tiene que ver con la política. Tiene que ver con la política. Porque... Es que la política es la visión general del futuro. Claro. Yo mismo a veces reniego de las preocupaciones que surgen aquí con las crisis, sin ir en perjuicio de la realidad, ¿verdad? De la realidad, de que la realidad manda. Ahí, pero es que no saben que el Estado nació del conflicto. Claro. Es como decían los marxistas cuando hablaban de que el Estado era el árbitro de las clases. Pero no solamente de la clase y sus intereses. ¿Verdad? Claro. De la clase y sus intereses. Entonces el conflicto, lamentablemente, y el Estado no ha podido en ninguna parte del mundo liberarse de eso. Es el pan nuestro de cada día. ¿Verdad? Sí. Yo pienso que... Lo que pasa es que ese conflicto se canaliza con algo que se llama, entre otras cosas, el derecho constitucional y sus instituciones. Que es el marco de referencia. Claro, en definitiva. Son las vías de arbitrar esas contradicciones que se producen al interior del Estado y del Estado con la sociedad. Claro. Porque hay un influjo de doble vía entre el Estado y la sociedad. Y la partitura, entonces, por así buscarle un símil, es la Constitución de la República y sobre todo la Constitución vista desde el punto de vista de la visión de tiempo lejano del legislador. Sí. Porque el legislador, y nosotros estamos muy acostumbrados a eso, de legislar para mañana, para pasado mañana. Sí. Debe para que dure 3 días. Le debe legislar con mucho tiempo. Sí, por mucho tiempo en adelante. Es lo que manda, es lo correcto. Bien, vamos a un corte de publicidad. Vamos a ver unos mensajes que tienen nuestros auspiciadores. Al retorno, pues vamos a seguir conversando con este gran hombre de la República, un hombre de muchos aportes a nuestro país. Y podemos hablar un poquito de seguridad local. Pero claro, qué bien. Tenemos el maestro. Bueno, pues al retorno seguiremos conversando con el general Soto Jiménez.